Analizamos este tema con Eunice Rendón, quien es la coordinadora de Agenda Migrante. Doctora, buenas tardes y gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues ya escuchábamos, se propone desaparecer o por lo menos transformar radicalmente al Instituto Nacional de Migración y por lo que nos ha adelantado el padre Alejandro Solalinde, también digamos la política actual que incluye una fuerte presencia de cuerpos militares, ¿no? De cuerpos o de la Guardia Nacional, de seguridad, pues precisamente acompañando este proceso que, como bien decía el padre, no es de seguridad, tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Entonces, digamos que se buscaría cambiar el enfoque. Ya tiene muchísima cola que le pisa en este instituto, Eunice. Sí, pues mira, yo creo que es interesante que se haga el planteamiento, creo que pues es una buena noticia que nos diga esto el padre Solalinde, aunque la verdad a mí me quedan un montón de dudas, ¿no? O sea, realmente las modificaciones, lo que hay que hacer, el andamiaje de una política de Estado, pues no se hace solo por cambiar un nombre o por tener una buena voluntad, es decir, sí requiere, creo yo, de un trabajo muy importante de mucha gente, que me parece que es el proyecto que dice el padre Solalinde que se va a iniciar, pero pues no conocemos a ciencia cierta ya el detalle. No entendí muy bien eso de quién va a ser la persona que lo lleve, que decía que no era religioso, pero era católico como todos. Sí. No sé bien de qué están hablando ahí, pero bueno, más allá de eso, sí, me parece nada más importante conocer bien los detalles. Creo que es una buena noticia si realmente ya no va a haber militares atendiendo el tema migratorio. Bueno, eso sería excelente, ¿no? Solamente que también hay que recordar, Luisa, que apenas hace pues un mes, yo creo, 2 meses máximo, el propio secretario de la Defensa salió en la mañanera diciéndonos que hay 40,000 elementos de la Guardia Nacional y de su propia secretaría atendiendo el tema migratorio en la frontera. Y eso también habría que ver cuál va a ser la reacción de Estados Unidos, ¿no? Porque finalmente hay que recordar que la tarea de México, digamos, en esta frontera sur, como vigilando y securitizando en el tema migratorio, es una tarea que el gobierno estadounidense de alguna forma nos hizo manita de puerco, ¿no? Entonces, bueno, si esto ya es parte de los acuerdos del cambio que se va a ir dando, bueno, esto me parece muy buena noticia lo que dice el padre, también el repensar el Instituto Nacional de Migración y sobre todo, pues algunas de las vertientes. Y más que nada también, Luisa, lo que me parece, yo estuve en estos días revisando la ley de migración, de las estancias, de los niños migrantes, o sea, todos los elementos jurídicos, y algunos de ellos están bien hechos, el chiste es aplicarlos, ¿no? Tal y como están en la ley. Entonces también algunos de ellos también requieren ciertas reformas, por ejemplo, el artículo 111, ahí sí hay una reforma que se requiere porque, como lo dice la Suprema Corte de Justicia, pues ninguna persona migrante tendría que estar detenida más de 36 horas, según el artículo 21, y la ley de migración pone que hasta 15 días y en casos especiales 60 días. Entonces, ahí hay una modificación muy clara que se tiene que hacer. Y otras, Luisa, yo diría que es pues, verificación y acción en campo. La ley cambió, por ejemplo, para el tema de niñez migrante, y ahora es el DIF quien se tiene que encargar de los niños migrantes solos o acompañados, y la realidad es que eso ha sido un proceso tortuoso, no ha pasado bien, y bueno, ahí no es que se tenga que cambiar la ley, ahí lo que se tiene que hacer es realmente poner en marcha los recursos y las acciones para atender ese tema. En fin, creo que es un tema bien grande, con muchos retos, se requiere, como decía el padre, ahí coincido, de la acción de muchos sectores, ¿no? Él decía, se requiere de la academia, los expertos, de los que están atendiendo el tema en campo, en fin, ahí sí creo que tiene que haber un sistema muy grande de referencia y contrarreferencia, ¿no? Para podernos todos ayudar en esto, que es una causa que creo que nos toca a todos y nos conviene a todos. Y bueno, también algo importante va a ser ya la parte, repito, formal de política pública de Estado, cómo se van a ampliar las vías legales de la migración, cómo todo esto va a jugar instituciones como la Comisión Mexicana para el Refugio, la propio Instituto Nacional de Migración. Bueno, es un monstruo, pues, o sea, tiene un montón de áreas y de políticas que hoy están a su cargo, y no es de la noche a la mañana. Entonces yo creo que habría que entender bien el proceso y bueno, enhorabuena que se inicie un proceso de reflexión nuevo.
Déjame ahondar en esto que dices de las referencias, porque sin duda es enorme el reto que viene, bueno, ha sido enorme siempre el reto en este tema, pero el enfoque o a las personas que se está consultando son personas que siempre han visto la migración justo con ojos muy humanitarios, ¿no? De apoyo, de entrega, digamos, ¿no? De no criminalizarles precisamente. Y esa quizás sea una diferencia, Eunice, o al menos eso es lo que pienso yo. Efectivamente, el padre Solalinde, la mayoría de los albergues, tanto dirigidos por personas de la sociedad civil como por instituciones religiosas, se dedican a cuidarles, ¿no? A perseguirles, como lo ha hecho el Instituto Nacional de Migración. Las escenas que hemos visto, deja tu Ciudad Juárez, ¿no? Digo, en cualquier momento que agarres a un agente del Instituto de Migración, la verdad es que posiblemente encontremos imágenes indignas, vergonzosas, violentas. Al rato vamos a ver unos videos virales justo donde hay agentes en estos coches a los que hasta perreras les dicen, ¿no? Quitar, digamos, ese enfoque, esos vicios, perdón, quizá sí es, digamos, una probadita de lo que podríamos ver que será este nuevo ente. Bueno, yo creo que esa parte es muy buena y se requiere, es necesario. Además, es parte de lo que el presidente prometió desde el inicio, ¿no? Una visión humanista del fenómeno migratorio. Yo en esto estoy completamente de acuerdo. Creo que eso puede ser muy positivo para la política migratoria mexicana, pero también hay que revisar los procesos también históricos, la ley, el funcionamiento de las políticas. No es lo mismo tener un albergue, ¿no? Que hacer una política pública de Estado. Claro, entonces, ahí pues sí se requiere también, creo yo, ahondar un poquito más en esos retos que como Estado mexicano tenemos. También hay que decirlo, Luisa, estas prácticas del Instituto Nacional de Migración no son de este sexenio, ¿no? O sea, no, claro, claro, que se han venido añidando incluso con la corrupción en algunas digamos, de las delegaciones y de las estructuras del Instituto Nacional de Migración. Entonces, pues ahora sí que repensar y rehacer algo, ¿no? Que viene de muchos años, y creo que sí se requiere, sin duda, quienes, como tú dices, de manera humanista, voluntaria, ¿no? Con un gran corazón, han ayudado a los migrantes, y muchos son, no solo el padre Solalinde, ¿no? Muchas instituciones religiosas han ayudado y muchas también no religiosas. Eso también me parece importante, que sea incluyente este mecanismo, ¿no? Si hay alguien que a lo mejor no es católico, pues también tendremos que incluirlo si es que está en el tema migratorio, si es que está aportando y si eso puede beneficiar a esta política de Estado, ¿no? Entonces yo creo simplemente que eso es positivo, pero que no nos olvidemos que pues una política de Estado tiene sus detalles, tiene que tener, digamos, ahora sí que su institucionalidad, ¿no? Y esto también, y esta institucionalidad sin duda también con una visión humanitaria, pero también realista de lo que sucede hoy en México con el fenómeno migratorio. Se requiere también de la colaboración con otros países. Aquí creo que uno de los puntos principales y el foco rojo que yo diría de lo que sucedió en Ciudad Juárez, pues son los acuerdos que hemos venido teniendo como país con Estados Unidos, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve tener una política humanista, ¿no? Bueno, con todo esto que se anuncia, si vamos a seguir recibiendo a personas de 8 países que puedan ser deportadas a México, o si vamos a permitir que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperen su proceso en México. En fin, creo que sí es muy importante nada más entender bien los cómo y meterle gente de buena voluntad, que esté trabajando con ese corazón tan grande, pero también gente que sepa de política de Estado, de políticas públicas, ¿no? De gestión de gobierno. Eunice, déjame cerrar con esto que mencionas de Ciudad Juárez, justo hablando del tema, porque también otra noticia, digamos, alrededor de los asuntos de migraciones que se procesó, digamos, a 5 personas acusadas de este incendio. Una de ellas es una persona migrante, un hombre, Jason Catarí, de origen venezolano, y pues una de las como grandes peticiones de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y personas migrantes es que tenga una defensa adecuada. Al final es una víctima de este sistema que ya estás describiendo y ahora al parecer pues va a enfrentar una acusación gravísima, homicidio de 40 personas. Sí, yo creo que aquí todavía, al menos a mí me quedan muchas dudas. Yo espero que la Fiscalía de Derechos Humanos pues ahonde más, sepamos más, las responsabilidades, ¿no? Incluso se filtraron ahí, creo que al menos el abogado de alguno de estos funcionarios está poniendo sobre la mesa que hubo una llamada al delegado de ese estado y él fue el que dio la orden. O sea, todo eso sí importa, creo yo, para deslindar o no responsabilidades. Y me parece que aquí también, si bien no hay que criminalizar
criminalizar a los migrantes, de ellos son culpables de su propia muerte, me parece que eso es incorrecto, pero sí creo que también hay un responsable que encendió el fuego, que quemó las colchonetas y que finalmente hizo que el fuego se propagara. ¿Qué es lo que sucedió? Que no hubo una institución que pudiera eso atenderlo y controlar lo que le tocaba, ¿no? Apagar el fuego, etcétera. Entonces ahí empieza la responsabilidad, creo yo, bueno, incluso cómo llegaron los cerillos, cómo prendió fuego, todo eso es responsabilidad del Estado, pero también hay una responsabilidad de quien incendió estas colchonetas, ¿no? O sea, eso también no se puede deslindar, pero tampoco culpar a todos los migrantes, sino al individuo, a las personas que realmente prendieron este fuego, porque tampoco es que sea una decisión colectiva, a lo mejor ahí había migrantes que no querían prender fuego y pues terminó, es decir, son situaciones en las que creo que no se puede generalizar, sí hay que verlo de forma individual y sí creo que también es culpable el que prende el fuego en un lugar como este, ¿no? O sea, entiendo que puede ser una manifestación, pero desafortunadamente es una manifestación que terminó con la muerte de muchas personas y repito, creo que yo también creo que tiene una responsabilidad muy importante el Estado, porque no hay que olvidar que todos estos migrantes están bajo la custodia del Estado, sin duda, pero pues también ahí hubo una persona que inició ese fuego, ¿no? Doctora Eunice Rendón, pues gracias por este análisis de saque, seguro vendrán muchos más, así que si nos permites mantenemos el contacto. ¿Qué función esto con México y que de verdad sea pues un repensamiento y un replanteamiento de la política migratoria que tanto necesitamos y eso pues me da gusto, ¿no? De entrada y lo celebro. Pues que se nutra el análisis y justo ojalá se escuchen estas voces. Te mando un abrazo y gracias. Gracias.